A la 1 de la tarde en punto, en un martes fresco y nublado en la capital del Imperio Alemán, se utilizó como arma una profunda vulnerabilidad de la psique humana. No hubo ninguna explosión que marcara el evento. Tampoco hubo una compleja intrusión mecánica en la bóveda fortificada de un banco. En su lugar, la intrusión ocurrió completamente dentro de la mente de una docena de hombres fuertemente armados, facilitada por nada más que unas cuantas yardas de lana teñida, unos botones de latón pulido y una profunda comprensión de la programación social. 16 de octubre de 1906. En Silterstrasse, Berlín. El aire era fresco, rondando los 9 grados Celsius, y el cielo era de un gris plano y continuo. Se acercaba un escuadrón de 4 soldados rasos liderados por un joven cabo llamado Mueller. Regresaban a su cuartel tras completar su turno de guardia, con sus rifles colgados y sus botas golpeando los adoquines con un ritmo perfecto e irreflexivo. En su camino se encontraba un hombre de unos 50 y tantos años. Era delgado, ligeramente curtido, con un gran bigote blanco, pero los observadores no se fijaron en su rostro. Nadie lo miraba a la cara. La vista se dirigía de inmediato a la chaqueta azul de Prusia, el elegante abrigo militar gris, la alta gorra de oficial y el estoque que descansaba casualmente bajo una mano con guante blanco. No se apartó para dejar pasar a los soldados. Se detuvo. Se irguió cuán alto era, aprovechando el peso visual de sus botas y su gorra, y ladró una orden que pronto resonaría en todo el mundo. «¿A dónde llevas a estos hombres?», exigió. El cabo Mueller se detuvo al instante. Chocó los talones. «De vuelta al cuartel, señor», respondió. «Dales la vuelta y sígueme», ordenó el capitán. «Tengo una misión urgente del más alto mando». En la sociedad altamente regimentada y violentamente disciplinada de la Alemania guillermina, una orden invocada en nombre del Kaiser era una fuerza absoluta de la naturaleza. El cabo no pidió órdenes por escrito, no pidió identificación, no se cuestionó por qué un oficial de élite vagaba solo por las calles, simplemente se puso en fila. En menos de una hora, esta fuerza de asalto improvisada creció. Reclutaron a más hombres de un campo de tiro local. Juntos, marcharon hacia la sede municipal de una ciudad independiente. Arrestaron a sus funcionarios civiles de mayor rango, cortaron sus comunicaciones y vaciaron su tesorería de exactamente 4.002 marcos y 37 fénix. Fue un golpe de estado incruento ejecutado a la perfección. Pero el hombre que daba las órdenes no era un capitán, no era un soldado, era un zapatero desempleado de 57 años, un falsificador convicto y un vagabundo sin hogar llamado Friedrich Wilhelm Voigt. El evento no fue simplemente la historia de un robo, fue un estudio forense de una vulnerabilidad social, un examen de lo que sucede cuando una sociedad fetichiza los símbolos de poder hasta tal extremo que el símbolo eclipsa por completo la realidad que debe representar. El hilo conductor de todo este incidente era un concepto que los alemanes llaman Kadavergehorsam, obediencia de cadáver, la sumisión mecánica e incuestionable a la autoridad. En el contexto de la arquitectura de desesperación que definió su vida, Wilhelm Voigt no era una mente criminal maestra nacida en el privilegio, era un subproducto de un sistema despiadado que se perpetuaba a sí mismo. 13 de febrero de 1849, Friedrich Wilhelm Voigt nació en Tilsit, Prusia Oriental, una ciudad que ahora existe como Sovetsk en el Oblast de Kaliningrado. Su vida, una vida medida en condenas, comenzó sin nada destacable como el hijo de un zapatero, hasta su primera colisión con la maquinaria del Estado prusiano. En 1863, a la tierna edad de 14 años, Voigt fue arrestado y sentenciado a 14 días de prisión por un robo menor. En un contexto moderno, una condena de 2 semanas para un joven podría verse como una corrección dura pero temporal. En la Prusia del siglo XIX, era una marca permanente. Esta única infracción menor desencadenó una expulsión inmediata e irrevocable de la escuela. A los 14 años, el acceso de Voigt a la educación formal, la movilidad ascendente y la gracia social se cortó de forma permanente. Desde ese momento, Voigt quedó atrapado en una atracción gravitacional de la que nunca podría escapar. Aprendió el oficio de zapatero de su padre, pero el estigma de su condena lo atormentaba, cerrándole puertas y limitando su existencia a los márgenes de la sociedad. Entre 1864 y 1891, Voigt quedó atrapado en un ciclo implacable de reincidencia, acumulando un total de 25 años tras las rejas por una serie de robos menores, falsificaciones y allanamientos.
Su sentencia más devastadora llegó en 1891. Impulsado por la desesperación, intentó un robo fallido en la oficina del cajero de un tribunal. Por este crimen incruento y fallido, el Estado lo aplastó con una condena de 15 años. 12 de febrero de 1906, cuando las pesadas puertas de hierro de la penitenciaría finalmente se abrieron, Voigt tenía 57 años. Había pasado casi la mitad de su vida natural en una jaula. Emergió en un mundo que se había acelerado hacia el siglo XX, un mundo cada vez más obsesionado con el papeleo, la categorización, el seguimiento y el control. Atrapado en lo que se convertiría en un callejón sin salida burocrático, Voigt hizo un intento genuino y documentado de integrarse en la sociedad tras su liberación en 1906. Vagó hasta Wismar, consiguiendo empleo con éxito en una zapatería judicial de buena reputación. Por un breve momento, el fantasma tuvo forma. Tenía un oficio, tenía ingresos. Pero el Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin no toleraba a los exconvictos. En cuanto su extenso historial criminal fue detectado por las autoridades locales, se le prohibió formalmente residir dentro de las fronteras del ducado. El Estado, habiéndolo castigado durante 15 años, decidió que su castigo debía continuar a perpetuidad. 24 de agosto de 1906. Viajó a Rixdorf, un suburbio cerca de Berlín, para vivir con su hermana Berta, y encontró trabajo en una fábrica de zapatos local, con la esperanza de desvanecerse en el zumbido industrial de la capital imperial. Sin embargo, el Imperio alemán operaba con un estricto sistema similar a un panóptico de pasaportes nacionales y permisos de residencia. Debido a sus antecedentes penales, la policía local lo consideró un indeseable, y ese día, las autoridades le denegaron formalmente su permiso de residencia y le ordenaron abandonar la zona de Berlín. El gran peso psicológico de esta paradoja administrativa era aplastante. Voigt necesitaba un permiso de residencia para tener un empleo legal. Necesitaba un empleo legal para demostrar a las autoridades que era un ciudadano rehabilitado, digno de un permiso de residencia. Sin el permiso, no podía permanecer legalmente en el país. Sin un pasaporte válido, no podía abandonar el país legalmente. Estaba atrapado en un purgatorio administrativo, una paradoja burocrática que diseñó sistemáticamente su marginación. El Estado había construido un laberinto sin salida, garantizando prácticamente su regreso al crimen. Frente a este callejón sin salida existencial, Voigt eligió el desafío. Renunció a la fábrica de zapatos a principios de octubre, 10 días antes del atraco, y vivió como un residente ilegal no registrado en las sombras de Berlín. Fue en este estado de total desesperación cuando una solución radical y casi teatral comenzó a formarse en su mente. Si el Estado reducía el valor humano enteramente a la documentación oficial y a los uniformes autorizados, él simplemente adquiriría el uniforme, evitaría el papeleo vistiendo el máximo símbolo de la autoridad prusiana, usaría su propio cadáver Gehorsam contra ellos. Para forjar la ilusión que se convertiría en el catalizador de su plan, se basó en el panorama psicológico de la Alemania imperial de 1906, que estaba dominada por los militares. El Kaiser Guillermo II había cultivado activamente esta cultura. En un discurso de 1891 a los reclutas novatos, el emperador exigió explícitamente una devoción inquebrantable, afirmando que incluso si les ordenaba disparar a sus propios familiares, debían seguir sus órdenes sin murmurar. Voigt entendía esto íntimamente. Reconoció que un uniforme militar conllevaba una autoridad absoluta y no requería papeleo de respaldo. Si uno portaba el rango hablaba por sí solo. El hombre dentro del uniforme era irrelevante, no era más que la carne que animaba la tela. La anatomía de la falsificación reveló que Voigt no se limitó a robar un uniforme, lo construyó pieza por pieza. Recorrió varias tiendas de segunda mano, tiendas de excedentes militares y mercados de pulgas por todo Potsdam y Berlín. Puso a prueba meticulosamente el efecto psicológico de los componentes individuales en los soldados que pasaban, observando cómo cambiaba su postura al ver una gorra o chaqueta específica. Se centró específicamente en el atuendo de un capitán del primer regimiento de la Guardia a pie. Esta no fue una elección al azar. La primera Guardia a pie era el regimiento de infantería de élite del Ejército Real Prusiano, estacionado en Potsdam. Conocido extraoficialmente como el primer regimiento de la cristiandad, era el regimiento de guardia personal de los reyes de Prusia, rastreando su linaje hasta los famosos gigantes de Potsdam. Todos los príncipes de Prusia,
eran comisionados como tenientes en este regimiento al cumplir los 10 años. Vestir este uniforme era proyectar una proximidad intimidante al mismísimo Kaiser. Las discrepancias forenses de su disfraz resaltaban el poder cegador del símbolo. En cuanto a las solapas de la chaqueta, el estándar de la primera guardia a pie requería un cuello, puños y vueltas de color rojo amapola. El disfraz ensamblado de Voigt presentaba tintes de tela que no coincidían debido a la obtención fragmentada de segunda mano, lo cual fue ignorado por los observadores, ya que la silueta en general captaba la atención. Para el estilo del puño, el estándar eran los puños suecos sin abertura ni solapa y con 2 botones horizontales, mientras que Voigt usaba puños de Brandeburgo con una abertura vertical, solapa azul oscuro y 3 botones, un error catastrófico en el código de vestimenta militar, y sin embargo, completamente pasado por alto. El tocado requerido era una gorra de oficial azul de Prusia, con insignias del regimiento impecables, pero Voigt usaba una gorra de oficial estándar ligeramente desgastada por los dueños anteriores que no obstante confería altura, estatus y postura de autoridad inmediatos. Finalmente, en lugar de la espada de oficial finamente pulida reglamentaria, llevaba un estoque desigual, proporcionando un apoyo para la postura física y una colocación segura de las manos. El error más evidente, el detalle que hace de este atraco una obra maestra de la manipulación psicológica, fueron los puños. La primera guardia a pie lucía con orgullo puños suecos, una marca distintiva de su estatus de élite. La infantería de línea estándar usaba puños de Brandeburgo. La chaqueta de Voigt llevaba el estilo estándar de Brandeburgo. Cualquier cabo, cualquier sargento, cualquier oficial de policía en Berlín debería haber notado esto de inmediato. Sin embargo, el efecto cegador de la autoridad general del uniforme fue tan total que nadie notó la discrepancia. El símbolo abrumó a los detalles. La arrogancia de la mente militar prusiana no podía procesar que un civil se atreviera a usar el uniforme y, por lo tanto, no miraron lo suficientemente de cerca para ver que el uniforme era una mentira. 16 de octubre de 1906. Esa mañana, al iniciar la marcha hacia el entorno meteorológico, Voigt recuperó su uniforme ensamblado de una taquilla de equipaje. El entorno operativo era muy favorable, ya que los datos meteorológicos históricos de Berlín en ese día específico revelan una mañana de otoño fresca y nublada. A las 9 de la mañana, la temperatura era de 5 grados Celsius con 0 milímetros de lluvia, lo que le permitió a Voigt usar capas sin sudar, ayudando a su disfraz. Para las 12 de la tarde, la temperatura subió a 9 grados Celsius con 0 milímetros de lluvia, proporcionando un clima cómodo para la marcha de las tropas reclutadas. A las 1500 horas, alcanzó los 10 grados Celsius con 0 milímetros de lluvia, manteniendo las calles relativamente concurridas y proporcionando cobertura entre la multitud. El clima fresco le permitió a Voigt usar un pesado y elegante abrigo militar gris sobre el uniforme sin despertar sospechas. Este abrigo era crucial, ocultaba su complexión delgada, su edad y disimulaba cualquier imperfección adicional en la túnica de abajo. Para las primeras horas de la tarde, Voigt estaba completamente transformado. Ejecutó su intercepción en Silterstrasse, asumiendo el mando del cabo Müller y sus 4 soldados rasos. Su actuación fue impecable. No pidió, ordenó. Poco después, cerca del campo de tiro de Plötzensee, interceptó a un segundo escuadrón de 6 soldados, integrándolos sin problemas en su ejército privado. Ahora comandaba un destacamento fuertemente armado de 10 a 11 hombres. Cuando los soldados le preguntaron sobre el transporte, Voigt explicó con calma que no había podido requisar vehículos a motor. En su lugar, el capitán y sus tropas marcharon a la estación de Putlitstrasse y abordaron un tren civil estándar. Durante una escala de transbordo en Rummelsburg, Voigt demostró una comprensión magistral, casi forense, de la dinámica entre oficiales y alistados. Compró cerveza para sus hombres y entregó a cada soldado un marco para que compraran el almuerzo en la estación. Este pequeño acto de cuidado militar paternalista cimentó su lealtad absoluta. Ya no solo seguían a un uniforme, estaban siguiendo a su capitán. Habrían marchado hacia el fuego de artillería por él. En su lugar, los guió hacia los suburbios. Comenzando el asedio al ayuntamiento, su destino era Köpenick, un encantador municipio independiente situado justo al sureste de Berlín, donde los ríos Dahme y Spree convergían para formar una isla idílica.
El objetivo era el Ayuntamiento de Köpenick, una imponente estructura gótica de ladrillo rojo construida entre 1901 y 1904 por los arquitectos Hugo Kinzer y Hans Schutte. Era un símbolo imponente de orgullo cívico, presumiendo de una torre de 54 metros de altura, una magnífica escalera y una gran sala heráldica. Cuando Voigt y sus hombres llegaron, se movieron con una precisión militar aterradora. Voigt ordenó a sus hombres que calaran bayonetas. Irrumpieron en el edificio. La planta baja albergaba 20 salas de oficinas, las dependencias del departamento de policía local y, de manera crucial, la caja de ahorros de la ciudad y la bóveda. Voigt desplegó a sus guardias para sellar todas las entradas y salidas. Luego salió. Vio a gendarmes civiles locales patrullando la zona. Ejerciendo su falsa jurisdicción militar sobre las fuerzas del orden civiles, ordenó a la policía que acordonara el perímetro, mantuviera el orden público y evitara llamadas a Berlín durante 1 hora, cerrando la oficina de correos local. Entonces, la pura audacia del momento era sorprendente. Un exconvicto sin hogar ordenó a la policía que lo ayudara a asegurar la escena del crimen, y la policía, completamente intimidada por la presencia de un oficial de la Guardia Prusiana, obedeció de inmediato. Voigt había aislado el edificio, había cortado sus comunicaciones, había logrado una superioridad local total. Iniciando el arresto del alcalde, Voigt dejó guardias en las puertas y subió por la gran escalera hasta el primer piso, que albergaba 25 oficinas, incluidos los aposentos y áreas de trabajo del alcalde. Irrumpió en la oficina del alcalde Georg Langhans, un hombre de modales suaves de unos 30 y tantos años, con gafas quevedos y una perilla puntiaguda. Langerhans se puso de pie con asombro antes de que el alcalde pudiera hablar. Voigt declaró que él y el cajero principal von Wildburg estaban bajo arresto por orden directa del Kaiser, citando sospechas de contabilidad fraudulenta y pagos irregulares por obras subterráneas. ¿Dónde está tu orden judicial?, exigió Langerhans, intentando hacer valer sus derechos legales civiles. Voigt simplemente señaló a los soldados fuertemente armados que estaban detrás de él con bayonetas caladas. La implicación era clara. En el Imperio alemán, los militares eran la orden. El alcalde Langerhans se rindió sin decir una palabra más. Voigt ordenó entonces que la esposa del alcalde, la señora Langerhans, fuera confinada en sus aposentos para evitar interferencias. El gobierno civil de Köpenick había caído en menos de 10 minutos. En este giro durante la extracción del fantasma, el registro histórico se lee como un atraco financiero de alto riesgo brillantemente ejecutado. La secuencia de eventos sugiere fuertemente a una mente maestra, asegurando un día de pago masivo, cerrando el edificio, neutralizando a los líderes y tomando el control del banco. Pero los detalles microscópicos de la extracción revelaron la verdadera naturaleza trágica de los motivos de Voigt. Con el alcalde neutralizado, Voigt exigió que el tesorero von Wildburg presentara un estado de cuentas y abriera la tesorería municipal bajo la atenta mirada de los soldados. El propio tesorero ayudó a Voigt a llenar bolsas de lona con los fondos de la ciudad. El total confiscado ascendió a exactamente 4.002 marcos y 37 pfennigs. Si Voigt hubiera sido puramente un ladrón, habría agarrado el dinero y huido. En cambio, mantuvo la ilusión de la burocracia hasta el amargo final. Se sentó en un escritorio y redactó meticulosamente un recibo oficial por la cantidad exacta de 4.002 marcos y 37 pfennigs. Con un sentido de la ironía profundamente cínico, firmó el recibo como von Maltzan, el apellido exacto del director de la prisión donde acababa de cumplir su condena de 15 años. Añadió las iniciales H y 1GR, designando a un capitán del primer regimiento de la Guardia. Sin embargo, existía una anomalía. Los testimonios históricos y las propias admisiones posteriores de Voigt sugieren que los 4.000 marcos eran en realidad un objetivo secundario. Si bien el dinero era considerable, equivalente a años de salario para un ciudadano de clase trabajadora, el objetivo principal de Voigt dentro del ayuntamiento era la oficina municipal de pasaportes. Más tarde, Voigt afirmó que había iniciado toda la elaborada operación para sortear la burocracia policial y sellar su propio pasaporte en blanco. Quería falsificar el permiso de residencia que necesitaba para existir legalmente en Alemania. Saqueó la oficina de registro en el primer piso, buscando desesperadamente los sellos oficiales para pasaportes. Trágicamente, descubrió un error fatal en su recopilación de inteligencia. Köpenick,
A pesar de su tamaño y su grandioso y nuevo ayuntamiento, no poseía la autoridad para emitir los pasaportes regionales específicos que él requería. Esos sellos estaban en una jurisdicción diferente. De pie en esa oficina, habiendo requisado un ejército, arrestado a un alcalde y arriesgado su ejecución por traición, la única pieza de goma y tinta necesaria para comprar su libertad simplemente no estaba allí. Al darse cuenta de que su objetivo principal era un fracaso total, Voigt pivotó hacia el objetivo secundario, el dinero en efectivo. Ya había cruzado el Rubicón, no podía irse con las manos vacías. Con el dinero asegurado, Voigt pasó a la fase de extracción. Requisó 2 carruajes tirados por caballos, ordenó a sus granaderos que cargaran al alcalde Langerhans y al tesorero von Wilburg en los carruajes, e instruyó a los soldados para que escoltaran a los prisioneros hasta la Neue Wache, el cuartel de guardia militar central en Berlín, para un interrogatorio formal. Antes de que los carruajes partieran, Voigt exigió a los funcionarios civiles que dieran su palabra de honor de que no intentarían huir. Luego se dirigió a los guardias restantes en el ayuntamiento. Les ordenó que mantuvieran sus posiciones y aseguraran el edificio durante exactamente media hora, después de lo cual debían regresar a su cuartel. Los soldados se cuadraron y saludaron. Voigt recogió sus bolsas de dinero, salió del edificio de ladrillo rojo y se dirigió hacia la estación de tren de Köpenick. Bebió una cerveza, abordó un tren de regreso a Berlín y desapareció. En algún lugar del trayecto, se quitó la chaqueta azul de Prusia, la gorra y la espada, volviendo a ponerse la ropa civil monótona y desgastada de un zapatero de 57 años. El capitán de Köpenick se disolvió en el éter. En las consecuencias que dejaron a una nación mirándose en el espejo, la ilusión tardó horas en hacerse añicos por completo. El alcalde Langerhans, el tesorero von Wilburg y su escolta fuertemente armada llegaron a la caseta de guardia militar de Neue Wache, en el centro de Berlín. Se presentaron para ser interrogados sobre la contabilidad fraudulenta ordenada por el Kaiser. Los oficiales al mando en la Neue Wache estaban completamente desconcertados. No había órdenes del Kaiser, no había ninguna investigación sobre las finanzas de Köpenick. Una serie frenética de telégrafos y llamadas telefónicas al Ministerio de Guerra y a las comisarías de policía locales confirmaron lo imposible. El ejército no se había apoderado de la ciudad, lo había hecho un impostor. Cuando se conoció la noticia a la mañana siguiente, la reacción fue sísmica. El evento, rápidamente bautizado como la Köpenickiade, se convirtió en una sensación global instantánea. Para el ejército prusiano y el comisionado de policía de Berlín, von Jagow, fue una humillación de proporciones catastróficas. Inmediatamente se instituyó una redada masiva. La policía lanzó una búsqueda desesperada de un hombre cuyo único rasgo identificativo era un uniforme desigual que ya no existía. Pero para el público, tanto nacional como internacional, el atraco de Köpenick provocó una risa inextinguible. La prensa mundial se apoderó de la historia como la máxima acusación contra el militarismo alemán. El New York Times publicó el titular de que Alemania ve el chiste incluso si se ríen de ella. La prensa británica, ya profundamente recelosa de la acumulación militar alemana, utilizó el evento como una potente propaganda antimilitarista. Revistas satíricas como el Punch de Londres se deleitaron burlándose de la absurda rigidez del Estado alemán. Dentro de la propia Alemania, la reacción fue estratificada y compleja. Los comentaristas liberales de izquierda vieron el incidente no como una comedia, sino como una aterradora prueba de concepto. Si un zapatero sin hogar podía ejecutar un golpe de estado incruento simplemente usando una chaqueta, ¿qué impedía que un general renegado lanzara un derrocamiento militar real del gobierno civil? Demostró la fragilidad absoluta de las instituciones civiles cuando se someten a la amenaza percibida de la fuerza militar. Sin embargo, los ciudadanos comunes del imperio encontraron la estafa intrínsecamente hilarante. Cabarets como el Teatro Metropol de Berlín entrelazaron parodias sobre el falso capitán en sus espectáculos en cuestión de días. La alegría pública, sin embargo, fue un arma de doble filo. Como los historiadores notaron más tarde, las risas no desmantelaron el control ideológico del militarismo. De muchas maneras, lo reforzaron. El público se rió de lo absurdo del impostor, pero no cuestionó la regla fundamental de que un uniforme debe ser obedecido. El sistema no estaba roto, simplemente había sido hackeado. El cadáver Gehorsam permaneció intacto. Antes de la traición, durante 10 días,
Voigt vivió tranquilamente en un nuevo alojamiento en Berlín, con sus 4.000 marcos escondidos. Podría haber desaparecido por completo del registro histórico, viviendo sus días en una tranquila comodidad, pero la arquitectura del AMPA criminal es tan traicionera e implacable como la burocracia del Estado. La policía había ofrecido una recompensa masiva de 2.000 marcos por información que condujera a la captura del falso capitán. Un excompañero de celda de Voigt, identificado en los registros históricos como un hombre llamado Kallenberg, escuchó las descripciones del atraco. Kallenberg conocía a Voigt, sabía del profundo resentimiento de Voigt hacia el sistema de pasaportes, y sabía que Voigt había estado estudiando meticulosamente las regulaciones militares y los detalles del uniforme mientras estuvieron encarcelados juntos. 26 de octubre de 1906, por 2.000 marcos, la lealtad se evaporó y Kallenberg acudió a las autoridades. Apenas una semana y media después de que arrestara a una ciudad, la policía hizo su movimiento. Irrumpieron en la habitación de Voigt mientras desayunaba. No se resistió, no peleó. El fantasma había sido arrastrado de vuelta a la luz. 1 de diciembre de 1906. En la conclusión que condujo al perdón del Estado, el juicio de Wilhelm Voigt, que concluyó en este día, fue un circo mediático a una escala sin precedentes. Periodistas de todo el mundo acudieron a la sala del Tribunal de Berlín para ver a la mente maestra que había humillado a la mayor maquinaria militar de Europa. Lo que encontraron no fue a un militante curtido y aterrador, sino a un zapatero delgado y cansado de 57 años. Durante el juicio, la defensa de Voigt no se basó en negar el acto, sino en exponer la crueldad sistémica que lo impulsó a ello. Habló con elocuencia de su incapacidad para encontrar trabajo legal, sus constantes expulsiones por parte de la policía y su desesperada y fallida búsqueda de los sellos del pasaporte en el ayuntamiento de Köpenick. El tribunal se enfrentó a un profundo dilema. Legalmente, Voigt era culpable de delitos graves, hacerse pasar por un oficial, secuestro mediante el falso arresto del alcalde y hurto mayor. Sin embargo, castigarlo con demasiada dureza solo amplificaría la percepción internacional de que el sistema de justicia alemán era barbárico, rígido e incapaz de tener matices. El juez finalmente sentenció a Voigt a 4 años de prisión, en comparación con los abrumadores 15 años que había cumplido anteriormente por un mero intento de robo. Esta fue una sentencia notablemente indulgente. Pero la historia del capitán de Köpenick había trascendido la sala del tribunal. Voigt se había convertido en un héroe popular, un avatar viviente de la lucha del hombre común contra el peso aplastante de la burocracia. El giro final de la narración, sin embargo, vino de la cúspide absoluta del mismo sistema del que Voigt se había burlado. Cuando los informes detallados del atraco llegaron al escritorio del Kaiser Guillermo II, el emperador no reaccionó con la furia de un autócrata menospreciado. En su lugar, se echó a reír. Guillermo II estaba profundamente divertido por la audacia del crimen. Aún más importante, vio una validación retorcida del trabajo de su propia vida. Para el Kaiser, el hecho de que 10 soldados, una fuerza de policía y todo un gobierno civil obedecieran al instante a un hombre, simplemente porque llevaba un uniforme prusiano, no era un fallo sistémico, era un triunfo de la disciplina militar. Demostraba que sus súbditos estaban perfectamente entrenados. Según los informes, el Kaiser describió a Voigt como un sinvergüenza amigable y un tipo brillante. 16 de agosto de 1908. Después de que Voigt hubiera cumplido solo 20 meses de su condena de 4 años, el emperador Guillermo II intervino directamente, ejerció su autoridad suprema y concedió al zapatero un indulto real completo. Entrando en su ocaso en Luxemburgo, Wilhelm Voigt salió de prisión por última vez, no como un paria, sino como una celebridad mundial. La fascinación del público por el capitán de Köpenick era muy lucrativa. Voigt sacó provecho de su notoriedad, haciendo giras por espectáculos de variedades en Alemania, Canadá y los Estados Unidos. Posó para fotografías en una réplica del uniforme de capitán, firmando autógrafos para las multitudes que lo adoraban. En 1909, publicó su autobiografía Cómo me convertí en el capitán de Köpenick, que se transformó en un éxito de ventas masivo. Habiendo acumulado finalmente la suficiente riqueza y estatus para evadir por completo las restricciones de residencia que alguna vez habían arruinado su vida, se mudó a Luxemburgo en 1910. Compró una casa en el número 5 de la Rue Kneiperg, en el distrito de Gare. Trabajó silenciosamente como camarero y zapatero,
y se convirtió en una de las primeras personas del Gran Ducado en poseer un automóvil. 3 de enero de 1922. Friedrich Wilhelm Voigt murió en Luxemburgo a la edad de 72 años. Su tumba en el cementerio de Notre Dame sigue siendo un lugar de peregrinación silenciosa, donde los visitantes aún dejan monedas sobre su lápida en homenaje al hombre que robó una ciudad. El legado del 16 de octubre de 1906 se extiende mucho más allá de un astuto atraco. La historia del capitán de Köpenick, inmortalizada en la famosa obra satírica de 1931 de Karl Zuckmayer y en numerosas películas posteriores, sirve como una advertencia forense permanente sobre los peligros de la autoridad institucional sin control. El crimen de Voigt fue un espejo puesto frente al rostro de una sociedad que había dejado de ver al ser humano y había comenzado a ver solo el uniforme. Demostró que cuando una cultura exige una obediencia incuestionable a los símbolos de poder, deja la puerta de la bóveda abierta de par en par para cualquiera que esté dispuesto a ponerse el disfraz. Al final, el hombre sin hogar no derrotó al imperio alemán mediante la fuerza de las armas. Lo derrotó mediante el cumplimiento. Le dio al Estado exactamente lo que pedía, obediencia ciega y total, y al hacerlo, nos mostró la locura inherente de la máquina.